Fe, amor, principios con valor, vida para el alma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Iglesia de Cristo, Ministerio Vida Eterna, presenta su programa Vida para el Alma. Sean todos nuestros amigos, hermanos y amigas que nos escuchan a través de La Bonachona Radio. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.labonachona.com.mx. Siempre es un placer contar y saludar a nuestro amigo, el ingeniero Saigo Branes García. Siempre es un placer saludarle y contar con su apoyo en los controles. Asimismo, esta tarde estamos saludando a nuestro hermano David España y a nuestra hermana Berta Bustos. Ellos son nuestros maestros de teología, como siempre lo hemos mencionado, de los ministerios Vida Eterna. Y esta tarde están con nosotros también. En algún momento estarán compartiéndonos un pensamiento, una cápsula respecto del tema que hemos de tratar el día de hoy. Usted también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, que es Ministerios Vida Eterna Iztapalapa. Queremos que esta tarde usted se quede aquí con nosotros. Tocaremos un interesantísimo tema. Pero antes también queremos saludar con mucho afecto y cariño al pastor Héctor Chaires, quien está pastoreando en Ciudad Nezahualcóyotl, en nuestra hermana Ciudad Nezahualcóyotl, y queremos que antes de que entremos en materia, él pues nos dé un saludo. Pastor Héctor Chaires, sé bienvenido, hermano, esta tarde al programa Vida para el Alma. Gracias, buenas tardes. Estoy contento y agradecido con Dios de que me permite estar nuevamente aquí. Reciban un cordial saludo todos nuestros oyentes en Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Nesa y donde quiera que nos estén oyendo, porque hay algunos que nos oyen también en Estados Unidos, y quiero enviarles un saludo y decirles que Dios me los bendiga. Es un placer, un honor estar aquí, Gerardo. Dios te bendiga y gracias por la invitación. Bueno, pues ustedes saben que este mes lo estamos pues dedicando al reconocimiento y a la gratitud. En nuestros 2 lunes anteriores estuvimos viendo lo importante que es reconocer y agradecerle a Dios. Y bueno, pues siguiendo en este orden de ideas y en este orden de importancia, después de agradecer y reconocer a Dios, creo que quienes merecen nuestra gratitud y nuestro reconocimiento es la gente que nos dio la vida, es la gente a través de la cual Dios nos dio el existir. Y es precisamente el tema que traemos esta tarde para proponérselo, para compartirlo con todos ustedes. Este tema también en teología se conoce como el quinto mandamiento. Y estamos hablando precisamente de honrar a nuestros padres, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Este tema puede ser para muchos controversial, pero no deja de ser importante, sobre todo si logramos ver que muchas de las situaciones y muchas de las relaciones al interior precisamente de la familia están resquebrajadas, y por eso es que quisimos tomar la oportunidad en este lunes para compartir con ustedes este tema, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y para ir entrando en materia, como siempre, tenemos la bendita palabra de Dios que nos ayuda, que nos orienta, que nos guía. Y con respecto a este tema que es de suma importancia, la palabra de Dios, como en cualquier otro tema, tiene siempre
no poco, sino mucho que decirnos. En esta ocasión leeré dos partes bíblicas. La primera se encuentra en el libro del Éxodo, es el libro segundo de la Biblia, pero también el libro segundo del Pentateuco, de la ley que Dios le dio a Moisés. En el libro del Éxodo leeré el capítulo 20 y el versículo 12, que dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Queremos llevarle a meditar, hermano y amigo, que Dios, el Dios de los cielos, le dio al pueblo judío, al pueblo hebreo, que quiso ponerlo como un ejemplo de lo que Él pretende hacer con toda la humanidad, le dio cerca de 613 mandamientos u ordenanzas, de tipo espiritual, de tipo social, de tipo sanitario, en fin, 613 mandamientos. Y dentro de estos 613 está este que vuelvo a mencionar, consideramos como el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Tan importante es esto que Dios precisamente lo incluyó en estos mandamientos que le dio al pueblo judío, pero que también años más tarde lo dio a su iglesia. Y entonces leemos en Efesios capítulo 6 de la siguiente manera. Voy a leer los primeros 3 versículos que dicen así: hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Queremos decirles que queremos llamar su atención a 4, tal vez 5 puntos que nos parecen importantes. De pronto podemos considerar, sobre todo para las generaciones nuevas, que hay palabras que van entrando en desuso, que hay palabras que van perdiendo para las generaciones nuevas el significado que tenían en las generaciones anteriores. Y creo que va sucediendo precisamente esto con la palabra honra. Por eso es que, como primer pregunta para todos los que nos escuchan y para nosotros que estamos haciendo este espacio radiofónico, es esto: ¿qué significa honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Pastor Héctor, quisiéramos que esta tarde nos compartieras desde tu experiencia, desde el conocimiento que como pastor, como ministro, como padre, pero también como hijo tienes, que nos compartieras desde tu punto de vista qué significa honrar al padre y a la madre. Bueno, pues más que nada, bien lo tocaste. Es una palabra que sí se puede decir que viene en desuso, ya no se ocupa, ya no se entiende. Tan es así que las nuevas generaciones desconocen. Yo recuerdo que de acuerdo a la formación que nos dieron a nosotros, había una muy bonita costumbre que nos decían, aunque fuéramos cristianos o no, religiosos o no, en la escuela entraba alguien maduro, alguien de mayor edad, y todos de pie. Entonces se hablaba de un respeto. Hoy en día vas en la calle y con qué facilidad agreden aún a nuestros ancianitos y todo eso, ¿no? Y yo creo que es una de las principales causas de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero entrando en materia, nosotros tenemos que entender que esa honra que nos viene marcada desde el Sagrado Libro, que dice honra, o sea, está metido en los mandamientos, empieza ahí, dice: amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, vas a guardar el sábado, y dice otros 4, pero el quinto dice: honra a tu papá y a tu mamá. ¿Por qué en medio de esa relación con Dios
el siguiente punto que Dios establece es honra. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. Entonces necesitamos entender, ok, a lo mejor no tienes estudios teológicos, o a lo mejor dices, bueno, que sería raro en este mundo de tecnología que basta un celular, abres, pones y dices, a ver qué es honra o qué es respeto. Yo creo que no tendríamos ninguna justificación de decir, no sé. Pero yo creo que todo mundo entiende que una honra es ese respeto, es, digamos, esa alta estima que debes de tener a los padres, es un lenguaje responsable y respetuoso, es una alegre obediencia. Bueno, decía un autor, John Hill, él expresaba que todo esto de la honra se va a manifestar de esa forma, porque si tú respetas y honras a tus padres, cuidas cómo les hables. Hoy en día qué tremendo es, Gerardo, que basta una palabra y los hijos a veces regañan a los padres, ¿no? Y regresando al punto, yo creo que tenemos que entender que a pesar de todo, tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que amar, tenemos que cuidar a nuestros padres, ¿no? Porque es la parte esencial de nuestra familia, es la parte esencial de la sociedad, aún de nuestros países. O sea, si no respetamos, con tristeza lo vemos, que las personas, que los países que no honran a los padres, los desechan, con tristeza vemos que van en un fracaso. En cambio, culturas que por un tiempo llegaron a honrar bastante a los ancianos, a los padres, como Japón, ¿cómo crecieron? Pero desafortunadamente en este mundo de todo tan fácil, nos gusta tomar lo más fácil y lo que nos conviene. Lo que nos cuesta menos trabajo, lo que nos lleva a tener menos responsabilidades. Cuando nos preguntamos entonces qué significa honrar a nuestro padre y a nuestra madre, parte de las palabras que nos compartió el pastor Héctor fue de que honrar a nuestro padre y a nuestra madre pues es dirigirnos a ellos con palabras respetuosas, que honrarlos es tener con ellos acciones que resultan de una actitud interna en donde les estimamos, en donde les reconocemos, en donde entendemos exactamente quiénes son, que por el simple hecho de ser nuestros progenitores, papá y mamá, merecen una estima muy especial, una forma de amarles, de tratarles, de hablarles, de entenderles. La palabra griega regularmente que nos habla de honra también se deriva de la palabra honor, pastor Héctor. Y en cuanto a significado, pudiésemos pensar en venerar, en apreciar, en valorar, en darles, por el simple hecho de ser nuestros padres, toda clase de mérito y sobre todo nunca descuidar el rango que por ser nuestros padres ellos tienen ya por inherencia. Es decir, que de parte de Dios, a todos los padres, a todas las madres, a todos los papás y mamás, Dios les da ya de por sí un lugar muy especial, que nosotros como hijos tengamos 3, 5, 7, 10, 20, 50, 100 años. Si todavía tenemos a nuestros padres, tenemos que venerarlos, tenemos que valorarlos, tenemos que apreciarlos, tenemos que cuidarlos. Algunos, pastor Héctor, bueno, tenemos la fortuna de que nuestros padres están jóvenes, de que todavía trabajan, se valen por sí mismos, ¿sí? Pero ¿quiénes? Ya tenemos a nuestros padres con una edad avanzada. Hoy en día, precisamente por el tema de la tecnología, ya a muchos de nuestros padres ya no les dan trabajo. Si los despiden de algún lugar donde trabajaron por tiempo, ya no les dan trabajo en otro lugar por la edad, o porque a lo mejor se quedaron ahí un tanto cuanto rezagados en el conocimiento de la tecnología y de todo lo que se utiliza hoy. Y entonces ahí es donde otra forma de honrarlos, creo yo, es el verles, el cuidarles, que tengan una vida digna, que tengan un espacio digno, que tengan un trato digno.
porque en su momento ellos buscaron que nosotros lo tuviésemos. Ahora nosotros ya, como gente que puede valerse por sí misma, gente consciente, gente que ya tiene una cierta forma de pensar, tenemos que mirar. Y yo creo que otra forma de respetar y de honrar a nuestros padres es verles siempre con gratitud por lo que ellos ya hicieron con nosotros. Y esto, bueno, pues va derivando otra pregunta más. ¿Qué significa? Ya dijimos, valorar, amar, respetar, ¿sí? Cuidar. Pero ¿por qué debo hacerlo? Esta es otra pregunta. ¿Quién me impone, quién me regula el hecho de que yo honre o no honre a mis padres? ¿Por qué debo hacerlo, Pastor Héctor? Pues una, porque vemos de dónde parte. Ya lo iniciaste leyendo Éxodo y dice, quien nos manda a hacerlo es la autoridad máxima, Dios. Y esto nos habla de que es un regalo tan precioso que Dios nos concede a la humanidad, tener padres, tener ese cuidado, que Dios en lo que hablabas, en esos sinónimos, se habla de poder cuidar. O sea, cuando haces todo esto, tú cuidas a tus padres. Porque el que no lo cuida y solamente le da problemas, va a ocasionar que se desgaste, que se vaya hasta antes de tiempo. ¿Cuántas madres se han ido porque no duermen, porque sus hijos no regresan, porque no se portan bien, porque no les tienen confianza, les traen problemas? Entonces, ¿por qué tenemos que honrarlos? Porque si queremos agradar a Dios, o nos llamamos religiosos, o nos llamemos como nos llamemos, que tenemos una fe, hay que entender que parte de ahí, cuidar y decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo que cuidar lo que Dios me regaló. Y tan es así que estoy de acuerdo contigo, porque te digo que este autor hablaba también de decir, honra va ligado a suplir. Y tan es así que yo me encontré con una cita ahí en Marcos. Un día Jesús les dio, pero bien fuerte, y les dijo, ¿por qué llamas mi ofrenda? Bueno, usó la palabra corbán, pero en sí se decía, ¿por qué me usas como pretexto para no honrar, para no cuidar a tus padres? Los padres a veces tienen necesidad. Yo nada más pregunto, simplemente, por ejemplo, yo me atrevo a pensar que ningún hijo podría decir, a mí nunca me ayudaron mis padres, limitados y todo. El padre daba la vida. El padre se mueve, se basta pedir limosna si no lo tiene por tal de sacar adelante a su hijo. Y nos están enseñando, por ejemplo, con un vivo ejemplo. Entonces, ¿por qué debemos honrarlo? Porque simplemente si somos, bueno, yo lo llamaría, si tuviéramos un poquito de interés o de inteligencia, no quiero ofender, pero simplemente si usáramos un poquito de nuestra inteligencia, nos daríamos cuenta que nos conviene. Entre más nos duren nuestros padres, qué tremendo. Yo despedí a mi padre hace un año, pero te aseguro, yo escuchaba que muchos decían, ¿cuánto daría para volver a estar con mi padre? Y sí es cierto, ya los entendí. Yo pienso, bueno, cuando uno empieza a valorarlos, yo creo que aunque Dios me lo dejara como a Matusalén casi 1000 años, yo le pediría 2. Entonces, ¿por qué debemos honrarlos? Porque nos conviene, porque nos pone en un plano agradable a Dios. Estaba yo pensando en que nuestra sociedad, precisamente por ir desoyendo esta y otras muchas ordenanzas que Dios ha dado para que vivamos bien, hay una expresión que el apóstol San Pablo utiliza para que puedan vivir pacíficamente. Debemos honrar a nuestros padres porque precisamente es una ordenanza que el Dios de amor, el Dios de los cielos, el Dios que nos creó, que fue estableciendo a través de su palabra la mejor propuesta de estilo de vida que pueda tener el ser humano, fue ordenando todas las cosas y bueno, Él fue el que dijo, honra a tu padre y a tu madre, porque inclusive dice, esto es justo. Entonces debemos honrar a padre y a madre porque nuestra misma conciencia, decías atinadamente, Pastor Héctor, independientemente de la forma que tengas de creer
o el conocimiento que tengas, o el estatus social que tengas. Toda persona noble, toda persona honesta, toda persona sincera, toda persona que sea, valga la redundancia, una buena persona, ¿sí?, va a entender que el pedirle que honre, que reconozca, que cuide, que valore a sus padres, como tú bien decías también, es algo que nos conviene, porque entonces el mundo no va a entrar en una situación de crudeza, en una situación de desconocimiento. Hay una palabra que estoy intentando recordar y que no lo logro, pero muchas de las situaciones que vivimos como sociedad han venido precisamente por el desconocimiento de esa honra que le debemos a papá y a mamá. Y entonces nos hemos vuelto intemperantes, crueles, desleales, sin afecto natural. Nos hemos vuelto duros. Cuando se pierde ese sentir de amar, de respetar y de honrar lo más cercano que son nuestros padres, yo creo que se va perdiendo todo y llegamos al punto en donde como sociedad ya estamos viviendo, en donde no tenemos ni temor, ya no tenemos mucho amor, ya no nos condolemos de hacer mal, porque ya hemos olvidado estas partes primarias que fueron las que Dios quiso evitar. En virtud de ello fue que Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? El valor de la honra que Dios está pidiendo, ¿sí?, es algo que incluye no tan solo un acto, sino que incluye relación. Ambas cosas son necesarias. Al relacionarte con tus padres, Dios pide que los honres. Al actuar, hablaba yo de la acción porque muchos no tenemos ya la fortuna de tener a ambos, quienes tienen tan solo a la mamá, quienes tienen tan solo al papá, quienes el papá los abandonó hace muchos años. No obstante, Dios pide que los honremos. En el caso de los que ya no están, o que están lejos, o que nunca estuvieron, al menos de acción, sí podemos honrarlos. Claro. Y eso es lo que Dios pide, ¿sí?, para que el mundo, repito, no entre en situaciones de mayores conflictos. Es que debemos obedecer a ese gran mandamiento que Dios nos da, que es precisamente el quinto, después de los primeros 4, en donde Dios dice: tu relación conmigo debe ser de esta manera, ¿sí? Voltea y dice: pero ahora tu relación con tus semejantes también va a estar regulada a partir de la relación de aquellos que te dieron vida, y esto es muy, muy importante. Tan es así que hacia adelante yo creo que veremos esa parte en donde vienen las bendiciones de poder honrar a papá y a mamá. Pero fíjate que nada más un comentario. En sociedades, te digo, como la japonesa, alemana, eso, se oyen comentarios, así que si quieres conocer a una persona, fíjate cómo trata a las personas de edad o a sus padres, porque te pueden aparentar, pero su relación con los padres, si son, como bien lo mencionaste, si son desesperados, groseros, ¿cómo van a respetar una autoridad? En el trabajo mucha gente te preguntan, yo me he sorprendido, a veces te preguntan: oye, ¿cómo es tu relación con tus padres? Y a veces mentimos, pero ¿sabes? Yo creo que si te vuelvo a decir, nos conviene, y si lo entendemos y tú mantienes una buena relación, Dios te va a dar muchísimo más. La vida misma, algunos nada más ven la vida, pues ve la vida. La vida te regresa con creces. Yo lo he experimentado. Me decías, no solo la Biblia, lo miramos. Si tú eres una buena persona y aprendes y tratas bien a tus padres, la armonía en casa es fenomenal. Pero si solo te peleas, no, hombre, está tremendo. Esto es así. De ahí que podemos concluir en esta pregunta que estábamos haciendo: ¿por qué debo honrar? En primer lugar, porque es una ordenanza de Dios. En segundo lugar, porque a quién le gusta habitar en medio de pleitos y de problemas, ¿sí? Y si a partir de honrar a mi padre puede fomentar un ambiente de amor, de armonía, de ecuanimidad, de una buena relación, pues ¿por qué no hacerlo?
No, y aparte, lo que tú le des a tus padres, te los van a dar tus hijos, porque lo van a aprender. Desde luego. Ese que sería, me robaste la palabra, ese sería, yo creo que el tercer punto, y además muy, muy determinante, ¿no? Hay esa parte de la Escritura que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras honra, cosecharás honra. Pero si siembras deshonra, bueno, ya de eso hablaremos hacia adelante. Si me permiten nada más esta pequeña, me acuerdo de esta anécdota. Había una comunidad que tenían por costumbre que cuando los padres envejecían, tenían una cobija especial y los llevaban a la montaña y los abandonaban. Y un día uno se tardó en llevarlo y ya tenía su hijo, y ya iba a llevar al otro día al abuelo, y en la noche descubre al hijo cortando la cobija a la mitad. Y dice: ¿qué haces? Tu abuelo se va a morir de frío. Dice: no, es que me estoy preparando porque algún día yo también te llevaré. Claro que sí. El ejemplo, qué tremendo es el ejemplo, para bien o para mal. Pero queremos detenernos un momentito aquí, queridos hermanos y amigos. El tema se está tornando muy, muy interesante. Y bueno, estamos precisamente en esta parte. ¿Por qué debo honrar a papá y a mamá? Deténgase ahí, quédese ahí, y queremos aprovechar este espacio que vamos a hacer para enviar saludos precisamente a nuestra gente mayor. Desde luego, saludos a nuestros padres, a papá y a mamá. Les enviamos saludos, les enviamos abrazo y deseamos que Dios les esté bendiciendo y que estén gozando de muy buena salud. Pero ahora quiero que vayamos un poquito, porque ¿quién pudiese preguntarse de dónde puedo yo tomar ejemplo de qué hacer o qué no hacer, o cómo saber si en verdad estoy o no honrando a mis padres, a mi padre y a mi madre? Déjame decirte, hermano y amigo, que tenemos un ejemplo por lo más excelente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero pedirle de favor a el pastor Chaires que sea él quien nos comparta un poco cómo era Jesús en su situación de hijo. Ok. Pues es algo muy, 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 muy especial, porque siempre que medito en el Señor Jesucristo, viene a mi memoria pues toda su vida. Y si recordamos, hay pasajes oscuros donde no hay muchos datos, pero los que hay nos dan una luz tremenda, porque hablan de que el niño crecía, se desarrollaba, tenía un buen testimonio, crecía en gracia para Dios y para los hombres. Dice que crecía en gracia, en estatura y en sabiduría, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahí podemos entender, no es necesario tratar de imaginar. Sabemos que un niño que es un ejemplo y que es una bendición para los padres, lo podemos ver como obediente. Y en la Biblia hay citas que lo amparan, que él fue obediente toda su vida. Que era sujeto a sus padres. Sujeto a sus padres, exactamente. Entonces, el mejor ejemplo es él. Y tan es así que en una fiesta, fíjense, un día se enfrentó a esas dos paternalidades que tenía él, porque aunque era hombre y es verdaderamente Dios, como dice, marca la Escritura, enfrentaba la paternalidad de su padre. Por eso dijo: en los negocios de mi padre. Se quedó en el templo, pero su mamá terrenal, María, le dijo: oye, ¿por qué nos preocupas? ¿Dónde estabas? Aunque estaba, lo que hizo, dijo: estaba yo aquí en los negocios de mi padre. O sea, le cumplí a mi padre Dios, pero también te cumplo a ti, vámonos. Yo te aseguro, porque dice la Escritura que los estudiosos estaban fascinados con ese pequeño, que contestaba y respondía y hacía cosas tremendas. O sea, decían: este va para rabino, ¿sí? Y déjame decirte que en la cultura a los niños especiales los van escogiendo, y los que destacan los van jalando. Yo te aseguro que más de alguno ha de haber dicho: ¿por qué no me lo dejas? Y yo le enseño.
Pero él dijo, no, yo me tengo que ir con mi mamá porque tengo que honrarla. Y así siguió avanzando. Entonces llegó a la edad de 30 años, no había queja. Podemos inferir, ya te interrumpí, Sí, adelante. que también honró de manera muy tremenda a José. Claro. De ahí que, bueno, muchos a través de los siglos y a través de los años, en algún momento cuando nos referimos a Jesús, nos referimos como el divino carpintero de Galilea, Así es. infiriendo que precisamente de José que se dedicaba a este tipo de trabajo, a la carpintería, a la ebanistería, al negocio de la madera, ¿sí? Dice la Escritura, precisamente en ese pasaje que mencionaste, Pastor Héctor, que se fue con ellos y estaba sujeto a ellos, ¿sí? Y entonces se infiere que de José aprendió precisamente el oficio de ser carpintero. Y otros muchos pasajes, como bien nos mencionamos, nos infieren también que la niñez, la adolescencia y la entrada a juventud, Jesús siempre fue una persona que obedeció a sus padres terrenales, y de esa misma manera también por la particularidad única y exclusiva que sucede en la persona de Jesús, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Y entonces, por decirlo así, tenía a Dios Padre como el Padre celestial y tenía a José y a María como sus padres terrenales, y hacia ambas partes siempre en todo lo que él hizo honró. De ahí que meditar lo siguiente, Pastor Héctor: ¿quién no estaría orgulloso de alguno de nuestros hijos que por donde quiera que va la gente le reconoce lo bueno que está haciendo? ¿Sí? Y de manera tan importante y tan trascendental que el mismo Dios Padre, cuando él va saliendo del momento de su bautizo, dice que se oye la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y también la Escritura dice, con respecto a su parte humana, que María iba guardando todas las cosas que Jesús iba diciendo y haciendo en su corazón, pero las iba guardando complacida, las iba guardando honrada, las iba guardando, yo creo que hasta sintiéndose, tal vez dentro de la humildad, permítanme decírselo así, dentro de la humildad que le caracterizaba a María como mujer de Dios, se sentía orgullosa. Claro. Se sentía complacida, ¿verdad? Entonces podemos ver a Jesús como el gran ejemplo, Claro. de cómo nosotros podemos hacer valer la vida, el apellido y la persona de nuestros padres. ¿Es así, Pastor Héctor? Sí, mira, yo estoy sorprendido de lo que Dios nos habla, porque Dios nos habla y te está hablando. Tan es así que, mira, déjame ahora darte un ejemplo terrenal. Yo tengo un hijo pequeñito, ya lo vieron, lo conocieron, mi hijo Héctor Emanuel. Me ha estado sorprendiendo ese pequeño. Quería venir, me decía, es que quiero ir a labonachona.com. Hijo, te mando saludos. Decía, yo algún día quiero también participar en la radio y quiero ser como tú. Si supieras el gozo que causó en mi corazón. Yo también nada más lo guardé porque dije, Dios mío. A veces uno se siente en deuda con los hijos como padre, pero que te digan, yo quiero ser como tú. Wow. Creo que uno entiende y empieza uno a valorar todo eso. Bueno, como hombres entendemos que hay que tener cuidado como pisamos porque alguien viene atrás de nosotros. Pero ahora, viéndolo desde la perspectiva, cuando él me dijo, si supieras el gozo que causó. Ahora, regresando al tema, bueno, ya te mencioné, hijo, algún día estarás por acá, no lo sé, o Dios te llevará a las naciones, no lo sé, pero tú sí, sé fiel a Dios. Y continuando, yo quería mencionar también esa parte que todas las Semanas Santas se menciona, pero no le ponemos tanto énfasis. Jesús en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre, Padre celestial, Como Salvador, como el Salvador. Cordero de Dios que Exacto. quita el pecado del mundo. Amén. Pero mismo así ibas a decir algo importante, Pastor Héctor. Sí, exacto. Voltea y ve a su mamá. Y no dejó vacío. Digo, como ya me voy y tengo que cumplir la voluntad,
no te voy a dejar desprovista. Ahí estaba su discípulo y le dijo, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu mamá. Y en pocas palabras también se entiende que le echó la mirada a Juan y dice, ay de ti, me la cuidas porque allá nos vemos y no me la cuidas. Perdón. Claro que sí, en palabras muy humanas lo podemos entender. Por eso decimos que el gran ejemplo con respecto a cómo honrar a papá y a mamá es Jesús. Y en el último instante, aunque él estaba allí agonizando, no la dejó desprotegida a María, a su madre terrenal, sino que a Juan. Juan en ese momento estaba ahí dando testimonio de que, aunque se cree que era de los apóstoles más jóvenes, no obstante, se portó valiente. Se portó muy valiente porque precisamente en ese instante cuando Jesús está en la cruz, estar cerca de él o reconocerse su discípulo también se estaba arriesgando a que lo apresaran y lo mataran, pero no obstante, por eso la Escritura nos revela a Juan como el apóstol del amor. ¿Y a quién mejor le iba a recomendar Jesús a su madre, sino a alguien que sabía amar? Que sabía cuidar, que sabía valorar, que sabía respetar, que sabía Jesús de antemano que Juan iba a hacer hasta lo imposible para que no hubiese mucha diferencia entre cómo había sido Jesús con su madre y ahora cómo iba a ser Juan con él. Por eso, queridos hermanos y amigos, si usted quiere saber cómo comportarse como hijo, voltee a la maravillosa persona de Jesucristo. Va a encontrar infinidad de formas, de palabras y de acciones de cómo complacer a papá y a mamá. ¿Quiere provocar el gozo de sus padres? ¿Quiere provocar la satisfacción de sus padres? ¿Quiere, como decimos aquí en México, que sus viejos vivan felices? Voltee a la vida y persona de Jesús. Y pregúntese cada vez que usted vaya a relacionarse con papá o con mamá, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y seguro tendrá éxito, y también le aseguro y lo firmo ante notario público, usted va a provocar mucha felicidad en la vida de sus padres. Algo que comentarnos el pastor Héctor también. Sí, nada más brevemente es decirte que me recordé que siempre que los que lo veían decían, este es Jesús, el hijo de José el carpintero. Lo que tú decías es real. O sea, no solo honró a su mamá, honró a su papá. Te digo que es una honra muy bonita, que por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo cuando mi padre me quiso enseñar guitarra, solo teníamos guitarra, pero yo aferrado a que quería un órgano, pero las posibilidades no alcanzaban, y yo estaba aferrado. Cuando yo agarré la guitarra de él y me esforcé y toqué, yo vi su cara de satisfacción. Y es que es precioso mirar que alguien siga tus pasos, que alguien busque. Y cuando me vio que empecé a buscar las cosas de Dios, pues mi padre me enseñó el ministerio, mi mamá. Entonces bien lo dijiste, la honra no solo se queda en vida. Cuando parten, la memoria, uno dice, uno entiende que en la Biblia también habla. Dice, yo soy el Dios de tus padres. Les decía, el tema se torna muy interesante, y yo creo que hay cosas que ustedes han estado reflexionando, y aquí nosotros también las vamos haciendo también. Queremos hacer una pausa porque queremos compartir con usted una pequeña cápsula. En la voz de mi hermana Berta Bustos, queremos compartirle esta reflexión. Escuchémosla y deseamos que a través de esta cápsula Dios le bendiga. Buenas noches. La cápsula homilética que te traigo el día de hoy la vamos a ver en Éxodo 20:12. El Éxodo significa salida, y este libro de la Biblia se refiere a la liberación de Egipto. Moisés, hermano de Aarón y de María, es el gran libertador que, escuchando la voz de Jehová, hace pasar por el Mar Rojo abierto a los israelitas.
Es en este libro en donde aparece la celebración de la Pascua y la entrega de los 10 mandamientos. Y el 5.º mandamiento, del cual hoy estamos tratando, que Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como ya bien has escuchado, honra es el reconocimiento de la autoridad familiar. Tu obediencia hace felices a tus padres y ellos sin duda te mostrarán de diversas maneras lo complacidos que están, de modo que tú también serás más feliz si honras a tu padre y a tu madre. Pero lo principal de esta noche es que harás feliz no solamente a tu padre y a tu madre, sino también a tu Padre Celestial, y Él te recompensará en formas que ni siquiera te imaginas. La clave para la estabilidad familiar y social es precisamente esa: honrar a tu padre y a tu madre. Es la reverencia y el respeto a los padres y su autoridad, de la cual esta noche te estamos hablando. Es una orden, un mandato, pero también es una bendición. Honra a tu padre y a tu madre tanto con tus acciones como con tus actitudes. No importando la edad que tengas, si se lo merezcan o no, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Dios te bendiga. Y bueno, pues esto nos va poniendo y perfilando para la siguiente aseveración, Pastor Héctor. ¿Qué bendiciones hay para aquel que sabe honrar a papá y a mamá? Según lo que dice Efesios 6, ¿qué es lo que pudieses compartirnos respecto a? Entiendo que hay 2 bendiciones ahí muy precisas, Pastor Héctor. Dice, la primera dice es para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Fíjese que me encontré un comentario de los judíos, que ellos cuando hablaban, que quiero retornar un poquitito, porque se me pasó y ahorita mi hermanita me lo recordó, porque eso se nos estaba pasando. Mucha gente condiciona la honra a cómo se portan tus padres, y ellos dicen, ellos entendieron, se lo merezca o no, es un mandamiento de Dios. No te puedes excusar, es que mi padre es alcohólico. Sé tú la diferencia. Tú sácalo, levántalo. ¿Por qué? Porque hay una bendición, porque dice, para que te vaya bien. ¿Cuántos anhelamos y estudiamos y nos esforzamos porque emprendemos cualquier negocio y queremos que nos vaya bien? Por ejemplo, yo pongo un negocio y yo quiero que crezca. Pero ¿cuántas veces es muy buena la idea, es muy buena la inversión, es muy buena la ayuda, pero no prosperas? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no tienes la bendición de Dios, porque te has olvidado de los mandamientos de Dios. Ahora, seamos también honestos. ¿De qué te serviría ser rico si no ayudas a tus padres? No, toda bendición tiene un propósito. Y Dios quiere que en todo te salga bien, todo te sea bendecido, que en todo tú veas la mano de Dios. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué mis hijos no me hacen caso? Pues tú no le haces caso a papá. ¿Cómo quieres que te hagan caso a ti? Ay, es que mis hijos son bien gritones. Tú eres también bien gritón. Son rezongones. Los hijos son tu reflejo. Pero cuando cae la bendición de Dios, cuando tú te propones, por ejemplo, hay una parte que decía acerca de la disciplina, dice, cuando hay honra, tenemos agradecimiento aún de la disciplina que nos pone. Yo estoy agradecido con mi padre. Hoy en estos días, hablando de un derecho desmedido, porque el derecho también te habla de obligaciones. Hoy nuestra juventud, nuestros niños, hasta nos llegan a decir, te puedo demandar, te voy a meter a la cárcel, te voy a hacer, te voy a deshacer. Y sus obligaciones de respetar. Pero ¿sabes por qué se ha perdido? Precisamente porque no hemos entendido que si queremos esta bendición, que todo me salga bien,
que mis hijos me obedezcan, que mis hijos sean buenos estudiantes, tengo que honrar a papá y a mamá. Es decir, que esto entonces se puede... Hoy en día, a lo mejor tristemente, hablemos de que es un círculo vicioso y todo el mundo desobedece, todo el mundo desconoce, ¿no? Y que se ha llegado el momento, por eso hablamos de la persona maravillosa de Jesús, para que todos nos detengamos, hermanos y amigos, creyentes o no creyentes. Y aquí si pudiese yo atreverme a decir, no importa cuál sea tu denominación o tu orientación de pronto en cuestión de religión, siempre está ahí Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y siempre volteamos a ver a Jesús como el gran ejemplo para cualquier área de la vida que nosotros pudiésemos tomar. En esta ocasión lo podemos ver como el gran ejemplo de hijo que fue Él. Y hablaba precisamente de esto porque realmente Dios quiere que te vaya bien, realmente Dios quiere que tú logres, realmente estaba yo leyendo en días pasados, y discúlpeme el atrevimiento que voy a tener en esta noche, ingeniero Saigo, pero precisamente hablando de Chalco y de Valle de Chalco, usted escribía algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo la mente de nuestra juventud, los quehaceres de nuestra juventud, la sociedad juvenil de hoy en día ya no está aspirando a mayores cosas, o le está costando trabajo realizar muchas cosas, y se conforman con ahí tener una chambita más o menos, algo que más o menos les ayude, algo que más o menos les permita salir adelante, pero todo esto ha venido como consecuencia de que no hemos sabido honrar a papá y a mamá. Entonces ya no pensamos claramente, no buscamos la ayuda, no buscamos el consejo, no buscamos la palabra sabia de quienes tienen experiencia, y entonces nos vamos rezagando. Y tomando precisamente esta reflexión que el ingeniero Saigo ponía en su Face, pues me atrevo a compartirla, amigos y hermanos, jóvenes, adolescentes y todos los que quieran realmente que les vaya bien en la vida. Es tiempo de voltear a los mandamientos de Dios, al ejemplo de Jesús, y entonces, como decía atinadamente el pastor Héctor, nos va a ir bien. Por otro lado, otro de los fenómenos que también nosotros podemos ver es que nuestra juventud está viviendo muy pocos años. La gente joven se está muriendo. Los fines de semana, los números que llenan las áreas rojas de los periódicos, en su mayoría son jóvenes. Jóvenes que, como decíamos al principio, han perdido el sentido de lo que significa valorar, respetar, amar, estimar, reconocer la palabra y la persona de los padres, y entonces vemos que tristemente se cumple la palabra, la sentencia divina. Viven muy corto tiempo. Pero tú que tienes vida, tú que me estás escuchando, decía el pastor Héctor y la maestra Berta Bustos decía, independientemente de la edad que tengas e independientemente de que si lo merecen o no nuestros padres, honrémoslos. Y entonces yo creo que vamos a tener como experiencia estas dos grandes promesas que Dios hace. Todo nos va a salir bien y de pronto tendremos una sociedad juvenil que esté triunfando, que esté logrando, que esté llegando a la meta, que esté cumpliendo sus sueños, que pueda ver con grande éxito que sus proyectos están llegando a un final feliz. Y sobre todo, ¿cuántas veces se dice que lo importante no es llegar, sino permanecer ahí, ¿no? Y ahí aquí Dios nos está diciendo, te va a ir bien y aparte vas a ser de larga vida, es decir, que tus éxitos van a durar para siempre. ¿Sí? Tu meta vas a llegar a ella y vas a poder disfrutarla por largo tiempo si honras a tu papá y si honras a tu mamá. Estas son las bendiciones de las cuales podemos nosotros compartirte en esta noche, hermano y amigo. Y bueno, siempre el tiempo nos gana, pastor Héctor. Y yo quisiera, antes de que nos despidiésemos, que pues nos diese un último comentario y concluyésemos con un saludo de despedida para toda la gente. Claro. Mi reflexión, te invito a que leas Marcos, el manual. ¿Te acuerdas que la vez que estuve yo aquí hablamos del manual? Y el lema era, ¿tienes manual? Úsalo. En este manual, en Marcos 7,
Ya no te lo voy a leer ni me voy a ampliar, pero simplemente te lo dejo. Dice, el que maldiga a su padre se va a morir ya irremisiblemente, o sea, ya no tiene vuelta de hoja, está sentenciado. Dice, el que pone pretexto desagrada a Dios. Y entonces, mira, te voy a decir algo. Cuando tú haces eso, invalidas la palabra de Dios. Tan es así que la gracia de Dios deja de venir a tu vida. Perdón que me atreva a decirlo, pero es que está en la palabra de Dios. Por eso es que se ha estado cumpliendo, como bien decía, mueren jóvenes sin lograr nada. Un consejo es, ten cuidado. Y para que lo entiendas brevemente, estúdialo, investígalo. Pero maldecir no solamente es que tú los maldigas con la palabra, sino también es maldecir de tus padres. Cuando tú te quejas de ellos, cuando hablas mal de ellos, aguas, ten cuidado. Mejor una palabra sabia, porque en Proverbios dice que el que cuida su lengua, de ella va a comer buenos frutos. Y pues bendiciones, estuvo precioso Gerardo, mi hermana Berta, mis hermanos, y al ingeniero también. Gracias, es una hermosa bendición. Saludos, Iglesia Casa del Padre, que pues creo que me están escuchando, ya hagan el culto, por favor, Dios los bendiga. Y mis hermanos oyentes, que Dios me los bendiga mucho. Honren a papá y a mamá, hay bendición. Y aparte la satisfacción de decir, creo que he disfrutado. Cuando ellos partan, tú podrás decir, los disfruté. Dios te bendiga. Queremos un México mejor, queremos una sociedad mejor, queremos un Chalco mejor. Queremos que nuestros municipios y nuestras delegaciones en el Distrito Federal puedan vivir mejor. Y el gran secreto es, reconoce a Dios y también honra a tu padre y a tu madre. Deseamos que Dios les bendiga. Agradecemos al ingeniero Saigo Brandes García su siempre cordial apoyo. Hugo Rivera, gracias. Berta Bustos y David España, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Su servidor y amigo, a nombre del pastor Pedro Martínez López, Gerardo Amado Fabián, les da las gracias por la atención prestada a este espacio y les dejamos esta propuesta musical llamada Papá. Canta Oscar Medina. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor, te pido tu perdón si acaso te ofendí. Quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Los mejores éxitos los escuchas aquí en tu estación favorita, La Bonachona Radio.